Ahora bien, estamos en un programa que desea rendir homenaje al doctor Eduardo Gotuso, que ha ganado el premio Salud 2013 Carlos Slim, este mexicano que tiene una fundación que premia a la gente que se dedica a la salud en el mundo. Los grandes millonarios del mundo hacen pues esta obra filantrópica apoyando a la gente que se dedica a, en este caso, a mejorar la salud de los seres humanos. Vamos a tener algunas entrevistas al respecto para que nos cuenten cómo es que surgió Eduardo Gotuso, cuál ha sido su trabajo, sus dificultades, sus logros con la gente que lo conoce de cerca, comenzando por el doctor Alejandro Llanos Cuentas, que es profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que lo conoce pues desde hace mucho tiempo. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por invitarme a tu programa. Cuéntame, ¿cómo fue tu primer encuentro con Eduardo Gotuso? ¿Te acuerdas? En realidad, estudiamos en la misma universidad. Él era 3 promociones antes que yo. Y los primeros encuentros son en la cancha de Fulvito. Él era un buen jugador. Yo era parte de la barra. Bueno, o sea que él es un futbolista. No, era muy bueno. Así, buen ¿no? defensa. Bueno, disculpa, Alejandro, tenemos una llamada de tu rectora, Fabiola León Velarde, que es rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ha sido también vicerrectora de investigación y entiendo que es candidata casi fija para la reelección. ¿O me equivoco, Fabiola? Muy buenos días, Modesto. Muy buenos días a todos. Sí, efectivamente, en eso estamos, aceptando el reto, con gran responsabilidad de volver a postular al rectorado de nuestra querida Universidad Cayetano Heredia. Bueno, estamos seguros que vas a ganar porque tu obra pues es impresionante, pero en este momento no vamos a hablar de política universitaria porque estamos conmemorando, celebrando en realidad este premio que ha ganado Eduardo Gotuso, Carlos Slim 2013 Salud. Y en tu caso, Fabiola, ¿cómo te encontraste por primera vez con Eduardo? ¿Te acuerdas? Por supuesto, en realidad hace muchísimos años, como tú sabrás, Modesto, pero sin duda no los radioescuchas. Yo tengo una larga carrera de investigación y asumí el laboratorio del doctor Carlos Mo. Sí, estamos en comunicación, se fue la comunicación, creo. Bueno, ojalá que regrese. Ha habido una interrupción, la tecnología no está perfecta, pero en tu caso entonces fue en el fútbol, ¿no, Alejandro? Claro. ¿De él defensa y tú cuál era tu puesto? No, yo era jefe de barra. Eso también me pasaba a mí de joven, pues, pero es la parte más estresante, ¿no? Porque uno quiere ver ganar a ese equipo y no puede hacerlo. Pero en realidad, mientras estudiábamos la carrera, además Eduardo, él trabajaba en la farmacia de emergencia del hospital. Cierto, me contó una vez que... Entonces, cuando nosotros hacíamos guardia, teníamos intercambios, ¿no? Y, digamos, el contacto era constante, diario, el conocernos. Pero en realidad el contacto como ya cercano, primero él fue el jefe de residentes cuando yo estaba de interno, después cuando yo estaba de residente. Cuando estaba de interno ya estaba a cargo del piso. Después el jefe de residentes cuando yo estaba de residente primer año. Entonces ahí nuestro contacto se hizo más estrecho. Y cuando Cayetano abrió la especialidad de infecciosas y tropicales, donde yo fui el primer residente, Eduardo ya comenzó como asistente de piso, o sea, ahí el contacto se hizo muy estrecho, porque era una colaboración día a día. Bueno, vamos a seguir con la conversación. Estamos nuevamente con Fabiola, que se interrumpió. Sí, Fabiola, contabas entonces. Sí, Modesto.
estoy un poco lejos, espero que no se nos vuelva a cortar. No hay meteoritos que van a venir. Sí, decía que tú conoces muy bien que yo tenía una larga carrera de investigadora y lo sigo siendo, y fue en esos avatares donde yo trabajaba con el doctor Carlos Monge, líder de la Escuela Peruana de Medicina y Fisiología de Altura, laboratorio el cual heredé, y en ese entonces Eduardo Gotuso visitaba muchísimo a Carlos Monge, mi maestro, y tuve la oportunidad de conocerlo, a veces infiltrarme en esas conversaciones, y fui conociendo pues de la pasión de Eduardo por la investigación, pasión que compartía por supuesto con Carlos Monge, así como la preocupación y el interés por el mundo universitario y por supuesto por resolver los problemas de las enfermedades más atendidas de nuestro país. Las enfermedades huérfanas. Así es. Y entonces, tú lo has visto pues avanzar a una velocidad meteórica. Ahora tenemos un Eduardo con innumerables premios. ¿Y te ha sorprendido el que ha recibido este año? No creo, ¿no? La verdad que ya no nos sorprende, Eduardo, con todos los premios que recibe, pero este es particularmente importante. Creo que los radioescuchas deben saber que es uno de los más competitivos en la región. Cuando competimos pues con México, Brasil, Argentina, es muy complicado ganar a todos estos investigadores, que no porque sean mejores que los investigadores peruanos, sino porque estos países reciben muchísimos más recursos para investigación, reciben 10, 20, 30 veces más, entonces competir con ellos como investigadores es sumamente difícil y este premio lo hace. Por eso es que es particularmente importante, porque es muy competitivo y pone entonces al Instituto de Medicina Tropical, bueno, particularmente Eduardo Gotuso, por supuesto, en la línea de los mejores investigadores y más productivos en esa área tan importante para nuestros países como es la medicina tropical y las enfermedades infecciosas desatendidas. Creo que todos los aportes que él ha hecho conjuntamente con su grupo en el Instituto de Medicina Tropical han sido bien reconocidos. Este premio da cuenta de la trayectoria que ha tenido Eduardo y todo lo que ha tenido que aportar para que sea finalmente tan bien reconocido, pero todavía nos quedan muchas sorpresas más, estoy segura. Seguro. Bueno, Fabiola, una pregunta un poco maliciosa que te hice por correo electrónico. ¿No te sientes celosa de que Católica tenga más de la mitad de los ministerios y la Cayetano, la reina de la ciencia, ninguno? Bueno, no, mira, yo creo que cuanto más podamos aportar las universidades al país y cuantos más científicos tengamos y cuanto más lo que hagamos se convierta en política pública, nosotros estaremos más contentos. Creo que no debemos pensar en si nos ganan o no, sino en que todos podamos ser igual de competitivos. En nuestro caso, tú sabes pues que el área en la que trabajamos, somos una universidad que podemos llamar de cierta manera temática, se restringe al área de salud, ciencias de la vida y la educación. Entonces, la ciencia, pues en general tienen física, biología. Por eso te decía que cuando haya un ministerio de ciencia y biología, seguro que el ministro o la ministra será de la Cayetano, no cabe duda. Pero sin duda, bueno, la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es la doctora Gisela Orjeda de Cayetano. Y si es que toda tu lucha finalmente tiene éxito, bueno, tendremos un Ministerio de Ciencia y Tecnología y seguro será de Cayetano. Así lo esperamos. Muchas gracias, Fabiola. Hasta siempre, pues estamos en contacto. Hasta siempre. Muchas gracias por la invitación. Modesto mi gran abrazo a Eduardo y a Alejandro, que sé que está en los estudios. Muchísimas gracias por este homenaje, esta entrevista, que nos informará más acerca de los aportes y logros de Eduardo Gotuso. Muy bien, muchas gracias. Regresamos. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos con el doctor Alejandro Llanos Cuentas, que nos estaba contando, estaba contando cómo los primeros años en que compartió con Eduardo Gotuso en el hospital Cayetano Heredia. Ajá. Que es un hospital muy querido por mí porque me atendió bastante
cuando trabajaba en la uni, cuando estudiaba en la uni. Y luego, ¿cuál ha sido la evolución? ¿Cómo lo has visto tú a Eduardo? ¿Qué es lo que más te ha impactado en este proceso que ya tiene buenos años también, ¿no? A mí lo que me gustaría transmitir al público es el ejemplo de Eduardo. Por ejemplo, cuando se inició Tropicales, y Eduardo era el asistente, fue el primer asistente, el jefe era otro Hugo Lumbreras, y Eduardo era el asistente, había egresado del posgrado. En ese momento había en Lima desató un brote de fiebre tifoidea y de brucelosis. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 76, 77. Ya. Y, digamos, permanentemente teníamos entre 6 a 10 pacientes hospitalizados con complicaciones por tifoidea. O sea, había un número muy grande de pacientes con tifoidea y con brucelosis. Eduardo, digamos, como Fabiola lo dijo anteriormente, el país prácticamente no aportaba nada para la investigación, no invertía recursos para la investigación. Y ahora lo hace aún en forma muy limitada. Entonces Eduardo se interesó por estas dos enfermedades y comenzó a investigar. Prácticamente, como nosotros decimos, a pulso, ¿no? Se protocolizó las cosas, tuvo la iniciativa de involucrar a los residentes, ¿no? Trató de buscar apoyos a través del laboratorio para hacer aislamientos. Entonces, prácticamente de la nada se comenzó a hacer investigación, pero con el interés de cómo resolver y cómo ayudar a la gente. Entonces teníamos complicaciones con perforaciones, teníamos como complicaciones con una serie, vimos de todo, compromiso cardíaco, compromiso cerebral, ¿no? Hepatitis tífica. Sí, es una época, y me acuerdo, bastante difícil. Amigos míos que vivían en Miraflores, en esta época de Velasco, que el centro cívico y andaba la gente de Sinamos, se vinieron al centro y pues tomaban sus alimentos por allí y les daban unas enfermedades tremendas. En esa época estoy hablando de esa época que inclusive los grandes problemas era hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Eso se estaba terminado con cirugía. Claro, entonces justamente Eduardo y también participaba en invenciones Jorge Guerra, ¿no? Que involucró a otras personas más, como el doctor Carrillo, que en algún momento se convirtió en una especie de mecenas, porque, digamos, él aportaba también de su dinero para el diagnóstico. Entonces ahí se determinó nuevos métodos diagnósticos, salió la cuerda encapsulada, ¿no? Se validó y se comparó, por ejemplo, el valor de la cuerda encapsulada, del mielocultivo, el coprocultivo para el diagnóstico. Y también salió ahí la importancia de lo que tenían los portadores asintomáticos. Entonces, esas personas que aparentemente sanas, que por manipulación inadecuada, falta de limpieza de las manos, contaminaban los alimentos y transmitían. Entonces, el problema no solamente era ser bombero, o sea, de curar a los enfermos, ¿no? Pero sino también de cómo evitar que la gente se enferme más. Una cuestión de educación. Así es. Entonces ahí se entró a investigar métodos diagnósticos para los portadores asintomáticos y nuevas drogas para los asintomáticos. Eduardo fue una de las grandes contribuciones que hizo. Pero además Eduardo tuvo una virtud de involucrar a otros grupos de especialistas. Por ejemplo, en caso de perforación tífica, involucrar a los cirujanos; en caso de gestación y tifoidea, involucró a los ginecobstetras. O sea, al final todo el hospital terminó aprendiendo y manejando diversas complicaciones o diversas áreas, pero que de alguna manera Eduardo los involucró. O sea, ese es un ejemplo. O sea, cómo se desarrolla todo un desarrollo, digamos, sistémico en bien del manejo de una enfermedad y en bien de la prevención de la enfermedad. Y lo mismo ha sucedido en su vida con otras enfermedades. Porque le ha atacado varias, ¿no? Después de brucelosis, cuando apareció está también el SIDA, fue claramente una de las más importantes. Increíble. Él debería ser ministro de Salud, ¿no?
tiene fuerza. Tú sabes que en otros países, como en México, por ejemplo, donde le han dado el premio, los ministros de salud que asumen es gente que ha tenido formación en salud pública. Claro, ¿no? Debe ser, ¿no? Bien. Pero en Perú eso es la excepción, ¿no? ¿Quién es la ministra de salud o ministro actual? La doctora Midori Javi. ¿Es médica? No, creo que no. Bueno, Perú es especial. Pero no, yo lo que voy es que no necesariamente debe ser médico. Bueno, sí no necesariamente, pero debe tener formación en salud pública. Claro, ¿no es cierto? Creo que Eduardo Gotuso, con este empuje, además pues es un hombre comunicador, congrega esfuerzos, digamos que tiene el conocimiento y la fuerza y la voluntad suficiente como para tener ese cargo que necesitamos, un hombre como él. Ojalá pues que el gobierno corrija su pequeña preferencia que aparentemente tiene por sociólogos y la católica, para que piense en estos hombres que han hecho y pueden hacer mucho por el país. De repente ya se lo propusieron y él no ha acertado, nunca uno sabe. Bueno, ¿qué más nos puedes contar, Alejandro? Por ejemplo, este asunto de la TBC, que es una lucha, es una guerra realmente muy dura en el Perú. Uno tiene la impresión que estuviera perdiendo la guerra, y él ha hecho mucho en esto, ¿no? A ver, en el caso de la tuberculosis, creo que tenemos que reconocer los esfuerzos que ha hecho el gobierno en la lucha contra la TBC, sobre todo en la TB primaria y el desarrollo de un programa que inclusive en algún momento fue galardonado por la Organización de la Salud. El problema en el Perú es la TB multiresistente. Claro, sí. Y que esto se agrava cuando por aparece mal tratamiento la epidemia del SIDA, y también por errores en el manejo a través del Ministerio en el momento debido. Entonces, ahí es cuando el Perú es uno de los países con mayor porcentaje de TB multiresistente. Entonces, aquí tenemos problemas nosotros, primero para el diagnóstico. Tenemos problemas para esquemas terapéuticos eficientes. Falta de recursos. En realidad, claro, recursos para el tratamiento per se, aquí no tanto. O sea, porque Perú ya no es un país pobre, pues, en primer lugar. A eso me refiero. Ya no es un país pobre. Debería haber recursos. Pero no invierte en salud. A eso me refiero. Falta recursos para salud. Entonces, habiendo cualquier cantidad de dinero. Nosotros tenemos que competir afuera por fondos en forma muy difícil, ¿no? Cuando otros países dan recursos para la investigación y encontrar salidas para esta situación. Por ejemplo, un país que no hablemos de Estados Unidos, no hablemos de Brasil, hablemos de Colombia, que es nuestro par y que inclusive nosotros tenemos a veces un crecimiento superior a Colombia. Colombia invierte 24 millones de dólares solo en enfermedades transmitidas por vectores cada año. ¿Dónde está la inversión que tenemos nosotros aquí en el país sobre eso? Pero seguimos con deficiencia en la compra de medicinas, seguimos con deficiencias en la operativización de los programas, etcétera. A eso me refiero, que Eduardo Gotuso debería ser ministro de Salud, porque estoy seguro que él sí lucharía en el Consejo de Ministros para que el ministro de Economía, que es muy aficionado al Banco Mundial, no suelte un poco de plata, porque los peruanos necesitamos también vivir como países medianamente con recursos. Ya no somos un país pobre. Nos llenamos la boca, dicho sea de paso, decir que estamos creciendo, que somos la estrella del mundo, pero sí observamos el apoyo que recibe la gente que dedica a los pobres. Gracias, amigos, por estar en este encuentro con la ciencia, seguir con nosotros. Vamos a continuar con este homenaje, este recuerdo del doctor Eduardo Gotuso, que ha ganado el premio Salud 2013 de Carlos Slim. Alejandro, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de la política que sigue países como Brasil en comparación con lo que está desarrollándose en Perú? Por ejemplo, en Brasil hay un aspecto sumamente interesante. Hay una interacción constante entre el Ministerio de Salud, las universidades y los organismos que hacen investigación. Y ese contacto se da directo
Y los logros y las soluciones que se encuentran se logran implementar a través del ministerio. Por ejemplo, en la Universidad de Espíritu Santo encontraron un método rápido para hacer el diagnóstico de TB, y entonces el Estado tomó los servicios de la Universidad de Espíritu Santo para que haga el diagnóstico. Entonces se fortalece la universidad y los pacientes se benefician y el sistema realmente permite crecer. Pero no existe eso. Al contrario, cada vez uno desarrolla una metodología nueva y queda durmiendo y hay que pelear años y tras años para ver cómo se implementa a través de los sistemas. En el caso de TB, por ejemplo, en el instituto, y Eduardo ha participado directamente en esto, hay un método de hacer diagnóstico de TB multiresistente en 2 horas. ¿Cómo? ¿En qué consiste? Es un método que se hace a base de biología molecular. Ya. Pero ahí está. ¿Está implementado en los servicios? Y ¿Podemos hacer ese diagnóstico, digamos, a nivel de postas? en este caso, convendría que el Ministerio de Salud, pues, contrate a la universidad para que se encargue de utilizar esta técnica en todo el país, me imagino, ¿no es cierto? Claro, es lo más razonable. pero además se puede expandir esto a otros laboratorios, pero no se puede estar jugando a que todas las cosas se tengan que hacer necesariamente a través de los servicios del Estado, que no es posible. Entonces, se tiene que tener una política mucho más abierta, de mayor desconcentración. Y por otro lado tenemos también la investigación básica que tiene que realizarse y brindar conocimientos. Eso debe ser todavía más complicado, hacer investigación básica sin recursos. El gran problema de nuestros países, y especialmente en los países latinoamericanos, es cómo utilizamos los conocimientos que se generan a nivel de los organismos que generan ciencia, que no solamente son universidades, muchas veces son instituciones no universitarias, y esas se incorporan en los sistemas de salud. ¿Y acá no ocurre eso? No, muy difícil. Bueno, parece... Te lo digo, por ejemplo. Te voy a dar el ejemplo de malaria. Malaria, se implementó un programa de control de malaria entre el 2005 al 2010 con apoyo del Fondo Mundial. Y se firmó convenios desde el nivel del ministro hasta el nivel de los gobiernos regionales, del jefe regional, etc. Y se implementó con dinero del Fondo Mundial. Pero una vez que terminó ese dinero, no ha seguido un apoyo del Estado en seguir implementando una experiencia que disminuyó más del 80% de la malaria en la Amazonía por primera vez. O sea que no hay el esfuerzo que le correspondería ya al país. Sí, o sea porque que estos proyectos que reciben mucha cooperación internacional terminan cuando termina la cooperación porque el gobierno no toma la posta. No toma la posta, pero no solamente, y parte de esto es una decisión política. Claro. Es una posición política. Entonces, los nuevos ministros que vienen ni siquiera se enteran que existen los programas. Porque al no tener un buen conocimiento en salud, ¿no? Demora muchas veces en comenzar a tomar el pulso del ministerio. Cuando terminan de estar conociendo un poco, los cambian. Entonces, nuevamente, eso genera una enorme inestabilidad en el sistema. Bueno, eso sí que es bastante lamentable, pero ahora, en el tema de los logros, en lo que respecta a nuevos tratamientos, tú lo has mencionado ya, hay varios. Por ejemplo, tengo en la mente este desarrollo que ha hecho Mirko Simic y otros colegas para diagnosticar la TBC con imágenes, así en forma digital, digamos. Entiendo que el ministerio ya está adoptando esta técnica para diagnosticar, ¿o me equivoco? No lo sé, yo no he estado cerca del... No sé qué... Se trata de unas imágenes... sé lo de que hizo Mirko, pero no sé en qué fase de implementación está a nivel del ministerio, eso no lo sé. Bueno, sería interesante saberlo porque este es un ejemplo de un desarrollo exitoso y que debería pues
difundirse en todo el país para evitar, como tú sabes muy bien, que se siga contagiando, porque uno que ya tiene la enfermedad y se convierte en un vector peligrosísimo para el resto. Por eso, claro, el problema es cómo evitar que se contagie, pero también cómo curar a los enfermos. Y también Eduardo acaba de participar en un estudio en donde se ha probado exitosamente un nuevo medicamento que aún no tiene nombre comercial. Entonces, pero esa información se debería estar manejando de primera línea en el ministerio. Te doy un ejemplo. En Estados Unidos se probó un esquema de tratamiento a las parejas discordantes de personas que... Una de las parejas estaba infectada con SIDA y la otra no. Y la duda era si se trataba o no se trataba. Se hizo el estudio y cuando se hizo el estudio se demostró la enorme ventaja que era tratar en forma preventiva a la pareja discordante. Se implementó inmediatamente en lapso de meses. A veces acá no nos enteramos en años. O sea que hay también una política de difusión en la televisión del Estado. Por ejemplo, ¿tú sientes que se está haciendo una difusión sobre este tema? Porque cuando uno ve la televisión pues del Estado, uno se queda un poco, digamos, con deseo de conocer cosas científicas que tienen que ver con la vida del peruano, pero no es así, se ven otras cosas, o yo estoy un poco exagerando. O sea, los medios de comunicación... No lo veo con frecuencia, la verdad es que no lo veo con frecuencia. Y los medios de comunicación privados no hacen tampoco su rol. O sea, en cierta manera lo que sucede en el país es que no hay una valorización ni por la ciencia. En este caso es por la salud, ¿no? Sí, pero tampoco no hay una valorización. Es por eso que cada vez que el poder político asume un rol, ya sea de alcalde, gobierno regional, invierten en cualquier cosa menos en salud, menos en ciencia. Entonces es parte de una cultura que lamentablemente no se trata de cambiar. Ahora volviendo a la persona, Eduardo. Eduardo también tiene un don de gentes, es amable, es comunicador, hasta podría decir que tiene un comportamiento de político, no de politiquería, de politiquero, sino de política. Él ha sido dirigente estudiantil, claro. Dirigente también de docente de sus colegas. Eduardo ha sido dirigente estudiantil. Entiendo que... Realmente la mayor parte de la gente que estamos en Tropicales hemos participado en la vida política estudiantil. Sí, pero eso implica tener una posición y un compromiso con el país. Y un compromiso como lo tiene Eduardo con la gente desfavorecida. Porque Eduardo, ¿qué enfermedades ha estudiado? Ha estudiado enfermedades que comprometen comunes, que comprometen las poblaciones. Y que son comunes y que se les ve como una situación cotidiana. Entonces Eduardo ha contribuido a solucionar problemas de tifoidea, de problemas de brucelosis, de problemas de cólera, ¿no? de SIDA, de tuberculosis, enfermedades, algunas de ellas desconocidas en el país, como son enfermedades de vía libre, ¿no? O la que habla de HTLV1, en donde, como son enfermedades huérfanas, desatendidas, que nadie le da importancia, simplemente pasan y casi ignoradas, inclusive por nuestras propias poblaciones. Entonces Eduardo sí tiene ese compromiso, como lo tiene la mayor parte de la gente de Tropicales. Es por eso que está ahí Isidro Maguiña y otro grupo de personas que luchamos por, en realidad, cómo mejorar la salud de enfermedades endémicas que comprometen a las poblaciones. Bueno, esto deberíamos aprovechar para decirle a la gente un poco de alguna información útil para su salud. Por ejemplo, a mí me preocupa el metropolitano, de decir verdad, porque es tan atiborrado de gente en las horas de punta que me han contado los colegas de la Cayetano que si uno está más de 20 minutos, media hora,
eso se convierte en un medio de contagio de enfermedad. Pero antes que responda esta pregunta, por favor, hay una oyente. Por favor, nombre y lugar donde llama. Buenos días, Modesto, Javier de la Molina. Dime, Javier, ¿cómo estás? A tu exitoso y invitado. Qué revelador este tema que has planteado el día de hoy, Modesto, con el conocimiento del científico médico y los invitados. Y luego lo que puedo sacar de la conclusión es que el Estado debería invertir en las universidades o en los institutos y darle premios anuales, pero no después de $1 millón, $2 millones, porque esto que tú estás tocando ahorita y que está contando tu invitado, debe darse en toda sociedad, ¿sabes qué? Evolucionada, en toda sociedad normal. Siento a veces vergüenza de lo que está pasando. Gracias, Modesto. Gracias a ti, sí, yo también estoy súper preocupado. Aprovechemos entonces este asunto que te decía, mucha gente dentro del metropolitano. Entiendo que eso es peligroso para contagiar la tuberculosis, por ejemplo. Tú has visto, de repente no has entrado al metropolitano, cumple con las cumples con las condiciones, sobre todo en las horas punta, para que disminuya el contagio. El problema del metropolitano es su pésima ventilación. Eso me preocupa. Entonces, el problema es que si entra una persona que tosedora con tuberculosis, el nivel de contagio es altísimo. Ese es el enorme problema. Y el Perú tenemos una tasa alta. Por lo tanto, si pongamos que hay, por cada 100 personas hay un torcedor crónico no detectado, evidentemente el metropolitano es un foco de infección. Entonces, lo que debe mejorar el metropolitano es el sistema de ventilación. Cierto. Entonces, no es el problema del metropolitano como medio de transporte, sí. No, yo me refería a... el sistema de ventilación... Mi permanente comunicación con ustedes me causa estrés, porque cada vez que subo a un sitio me doy cuenta de este tema. Hay otra oyente. Nombre y lugar donde llama. Héctor Villano de acá. Perdón, un oyente, sí. Buenas tardes, interesante lo que acaba de decir. Quería hacer dos acotaciones y preguntas, por favor, cortitas. La primera, he visto un especial en un canal de cable que en Taiwán, los ómnibus servicio público, creo que son semanalmente, se hace un proceso de fumigación obligatoria, ¿no? Con toda la limpieza arriba y abajo. Claro que eso no prevendría algunas enfermedades. En segundo lugar, esta predilección de las autoridades municipales por promover la comida ambulatoria, le dan espacio, le dan una autorización al que vende jugo de naranja, al que vende algún alimento de desayuno, con autorización municipal, ¿no? Cuando es lo más pernicioso, digo yo, porque no tienen dónde lavarse el agua corriente de caño, ¿no? Y eso es, todas las autoridades municipales de todos los distritos, de todos los tiempos, promueven ese servicio, inclusive en las famosas ferias de comida, y eso es otra medida de la tifoidea, brucelosis, ¿no? Así es. Muchas gracias. Regresamos con las respuestas del doctor Alejandro Llanos. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos en contacto con el doctor Ciro Manguiña, ex decano nacional del Colegio Médico del Perú. Ciro, ¿nos escuchas? Sí, mi estimado Modesto, era para, saludar a mi amigo Eduardo Gotuso por su importante premio, una vez más prestigiando a los investigadores, no solo del Perú, sino del mundo, por su labor importante, no solo en el tema de infectología, sino en el tema de la salud pública, ¿no? Con Eduardo trabajamos hace más de 30 años y con él hemos sido siempre muy abiertos al debate, a la democracia, y siempre compartiendo sus éxitos con sus amigos, y obviamente la importancia del trabajo de Eduardo han pasado fronteras, y por eso pues muy contento por el importante premio internacional que revela que los médicos peruanos aportan al mundo de la salud pública. Y desde ya mi saludo fraternal a mi querido amigo Eduardo Gotuso. Dime rápidamente, estás ahí prácticamente haciendo esfuerzos por hablar, hay un poco ruido, pero dime, ¿cuál fue tu primer contacto con Eduardo? ¿Te acuerdas? Sí, cuando
cuando fui estudiante de medicina, obviamente yo era dirigente igual que Eduardo, porque nos interesaban los temas también gremiales, los temas de bienestar, porque ambos somos de provincia. Ese fue mi primer contacto. Y después, cuando ya fui médico interno, ya él era residente y era la referencia de los trabajos que él hacía en tifoidea en Malta. Entonces, como éramos, coincidimos en objetivos, digamos, personales, políticos, gremiales, era un referente de los médicos jóvenes que aparecían, ¿no? Y así fuimos conociendo a Eduardo, especialmente los trabajos de la fiebre Malta y la fiebre tifoidea, ¿no? Los trabajos iniciales. Bueno, muchas gracias, Ciro. Espero que uno de estos domingos vengas a la radio para conversar largamente de estos temas que nos apasionan, que es la ciencia y la salud, sobre todo para tu gente de Ancash que te escucha permanentemente. Muchas gracias y felicitarte por tu programa y un reiterado saludo a Eduardo Gotuso. Gracias, buenos días. Bueno, Alejandro, tenías ahí varias preguntitas, dos preguntas. Yo lo que quería, primero era resaltar algunos puntos de Eduardo, ¿ya? Como tú dijiste, no solamente es un excelente comunicador, Eduardo es un concertador y ama la unión. Entonces, cuando él comenzó a hacer investigación, permitió concertar con una serie de personas e instituciones. Pero Eduardo por eso ha sido el peruano, digamos, que mayor número yo creo en los últimos años, por lo menos los últimos, con certeza en los últimos 100 años, que ha asumido una serie de liderazgos, digamos, nacionales e internacionales. Por ejemplo, Eduardo ha sido presidente de la Asociación Panamericana de Infectología, ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, ha sido presidente de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, ha sido el único que conozco como presidente del Congreso Mundial de Infectología, ha sido presidente de la International Federation in Tropical Medicine. Entonces, pero eso es porque tiene esas capacidades después de concertar, tiene esas capacidades de difundir. Y eso en un desarrollo científico es importante, porque esas capacidades también le han permitido desarrollar y congregar un grupo de científicos no tan jóvenes, pero también jóvenes en el Instituto Tropical, y ser en este momento un referente internacional. Porque no solamente las investigaciones que se producen en tropicales sirven para el país, sino para el nivel internacional. Entonces, por otra parte, esto también ha generado, por ejemplo, el desarrollo de cursos internacionales. Justamente eso te quería preguntar, este tremendo curso internacional que él dirige, es un éxito increíble. Viene del país desarrollado, de en el Gorgas vienen estudiantes de más de 30 países de todo el mundo y se han entrenado más de 600 estudiantes. Los cupos para el Gorgas están llenos con 1 o 2 años de antelación. Entonces nosotros los peruanos también podemos enseñar. Claro. Ayer me reunía yo con Alan McGill, que es uno del que actualmente es el representante de Bill Gates para el desarrollo de malaria. Y él decía que el éxito del Gorgas está dependiendo de la calidad de los médicos peruanos ahora. Entonces, el Perú debe salir al mundo. Y Eduardo es uno de los líderes que está permitiendo ese tipo de desarrollo. Entonces, y que las universidades deberían aprender. O sea, el desarrollo de una institución depende del desarrollo de ciencia y tecnología que se genere también en el país. Ahora, ¿cómo ves tú las perspectivas de estas enfermedades en nuestro país? ¿Sientes que estamos por lo menos venciendo un poquito alguna batalla o nos falta mucho más? Obviamente nos falta mucho más, pero por lo menos no nos estamos dejando vencer totalmente. A ver, el Perú tiene un mayor desarrollo. El Perú tiene más dinero. Sin embargo, los presupuestos en salud son incompletamente ejecutados, mal ejecutados o parcialmente ejecutados. Lo que falta es un mayor desarrollo integrador y se puede tener mucho mejor éxito
en el caso que realmente se maneje en forma mucho más integral la salud. No solo el Ministerio de Salud. Ahora, claro, esto te iba a decir también porque a mí me parece que en esto tiene que ver mucho la educación, ¿cierto? Por ejemplo, hasta ahora sé que el VIH, el SIDA, sigue avanzando básicamente porque la gente no toma prácticamente ninguna precaución. Los infieles, que parece que son numerosos, no toman las precauciones adecuadas y se convierten finalmente en peligrosos vectores. ¿Esto es un tema educativo, cultural? ¿Cómo ves tú esto? Es un problema cultural, pero es un problema de educación. Lo que pasa es que los programas educativos no son los adecuados, pues. O sea, los programas, si culturalmente somos diferentes, si tenemos comportamientos culturales diferentes, esto no se puede atacar con programas tradicionales. Es como cuando tú vas a una conferencia, del 100% que entra por un oído, el 98 99 se sale por el otro oído. Eso no produce cambio en una conferencia. Tienen que ser tecnologías diferentes. Eso. Y entonces hay tecnologías educativas diferentes y que simplemente hay que aplicarlo, pero para aplicarlas tiene que hacer pero existe entonces. Claro que existen alternativas. De eso hay todo un ¿Cómo nos venden los comerciantes? A través de marketing social. Claro. ¿Y por qué no utilizamos marketing social nosotros para la medicina? Interesante. O sea que, pero, por ejemplo, la Iglesia Católica, en lugar de estar todos los días diciendo que hay que ser fieles, y nadie los casi, bueno, salvo algunas buenas personas, en lugar de decir eso, debería un poco educar a la gente que le escucha, que es bastante, cómo evitar el contagio, ¿no? Bueno, yo no quiero hacer comentarios sobre la iglesia. ¿Sí? El problema yo creo que es un problema de política y salud. O sea, el gobierno. Una política de salud, pero no es fácil tener la lógica. Pero yo te digo esta cosa, yo sí puedo hablar porque, sí. O sea, porque a veces me incomoda las cosas, ¿no? Yo me acuerdo una entrevista que hizo Guido Penano con un señor muy simpático, el Monseñor Durán del Callao, que era bien hablador, ¿no? Entonces, y le dice, por favor, dígame, Monseñor, dígale unas palabras a estas parejas que viven juntas y que no están casadas. Y él dijo, no les puedo decir nada porque no son cristianos. O sea que simplemente la gente que no está en la iglesia no se preocupa, no cumple con la regla, por lo tanto creo que deberíamos utilizar la fuerza de la iglesia para enseñar cosas que eviten muertes, ¿no? Mira, Modesto, aquí más del 90% de los peruanos somos católicos y cristianos. Sí. Sin embargo, un porcentaje similar hace su vida independientemente de las normas de la iglesia. Entonces, no le pongamos una tarea a la iglesia cuando la tarea corresponde al Estado. Eso es cierto, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, la tarea es una política pública y que se invierta en cómo llegar. La gente sabe que es mal pasarse a la luz roja, pero se pasa. Así es. Es malo preparar alimentos con las manos contaminadas, pero lo hace. Pero ese aspecto, hay maneras como enseñar y evidentemente tiene que ser entre la educación y el aspecto punitivo. No puede ser solo gratis. Perfecto. El doctor Iván Noguera, el hombre de la justicia, nos va a suceder en este programa, viene ya dentro de poquito, pero creo que nos ha pasado una preguntita allí. ¿Tú has subido al tren eléctrico? Todavía. Sí. Y ahí sí hay un poco más de, digamos, cuidado con la ventilación. El problema es que hay tanta gente, que realmente el problema es igual el problema de ventilación. Porque debe haber un límite en el cual permiten subir a la gente, porque si no se convierte en un lugar altamente contaminado. ¿Y has ido a algún nightclub a bailar, a estas discotecas? Hace años que no voy. También son peligro, ¿no? Así es. Bueno, Alejandro, te comprometo, ojalá que puedas, la próxima semana, si es posible, que vengas y nos cuentes a los peruanos cuáles son las medidas que tenemos que tomar para evitar enfermarnos y contagiar a nuestros seres queridos y amigos. ¿Te parece? Ok. Creo que gracias. Eso es lo que sale de esta hora de encuentro con la ciencia, porque hay que educar. Déjame nuevamente dar un abrazo, Eduardo.
Todos lo abrazamos. Eduardo lo presentamos a través de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, donde él fue un socio fundador. Y nosotros lo presentamos al premio SLIM 2013 en salud. Perfecto, felicitaciones por eso y hasta la próxima semana con otro encuentro con la ciencia.